Gracias, señoras y señores. Muy buenas noches. Su programa Política Exterior en TV tiene el grato placer de tener como invitado al ex embajador haitiano en República Dominicana, el licenciado Edwin Paraizón, también ex cónsul de mucha presencia con trabajos de fundaciones, de ONG, en fin de cuentas, un enlace de la vida cultural y política haitiana en permanente movimiento en la isla de Santo Domingo. Bienvenido, Edwin. Para nosotros es un gran placer tenerte como invitado en el programa Política Exterior. Igualmente, es un placer compartido, Fausto. Amigo de tantos años. Claro, claro. Y felicito la iniciativa de haber tomado ese proyecto de televisión. Y hay que apoyarte, hay que apoyarlo. Gracias. Gracias, Edwin. Edwin, ¿cuál es en este momento el cuadro real del nuevo gobierno electo democráticamente en las urnas en Haití? ¿Cuáles son los ejes centrales de su política en sentido general en favor de la comunidad, tanto de los haitianos que residen dentro de la isla haitiana como de los que residen en el exterior, que es una gran comunidad, tanto en Canadá, New York, Miami, Boston, Francia, República Dominicana, Isla del Caribe, como todos los componentes de esta isla, somos migrantes. ¿Cuáles son los ejes centrales de su política? ¿Cuáles son en estos momentos? Bueno, primero hay que decir que el presidente es una persona que vino del empresariado agrícola. Así que gran parte de su discurso público descansa sobre la modernización de la producción, la posibilidad de ampliar la producción alimenticia desde Haití, lo que prometió durante la campaña. Pero sin embargo, cuando vemos esa presidencia en el tiempo que estamos ahora, pues mucha gente se cuestiona sobre los resultados reales. Es como si estuviéramos en un gobierno que todavía no ha aterrizado. Y si ahora vamos a la pregunta más directamente, Fausto, y comenzamos con el último grupo que habías mencionado, que se trata de la diáspora de manera más global, la diáspora se siente incómoda porque en la ley, el presupuesto es una ley, en la ley del presupuesto para este nuevo ejercicio fiscal que comienza a partir de octubre, se ha incorporado... El año fiscal haitiano se inicia a partir de octubre, ¿no? Finales de septiembre, ya a partir de octubre. Correcto. Para este nuevo ejercicio fiscal, lo que se prevé es una percepción, es un impuesto de 10,000 gurd sobre cada miembro de la diáspora cada vez que quisiera un servicio del Estado haitiano. Eso ahora mismo está en debate en todas nuestras comunidades. Sabes que las comunidades más importantes lo tenemos ahora en 7 países. Estados Unidos en primer lugar, la República Dominicana en segundo lugar, Cuba en tercer lugar, Francia y sus territorios de ultramar en cuarto lugar, y Canadá. Y ahora, después del terremoto, hemos tenido nuevos destinos migratorios. Claro, Chile, Brasil. Brasil en primer lugar, dentro de esos nuevos destinos, porque Brasil ofreció unas facilidades migratorias que tenían que ver con la necesidad de mano de obra para la preparación de estadios, la construcción de estadios, para la Copa del Mundo que se realizó en Brasil hace 4 años. Sí. O hace 3 años y pico, porque ya vamos a lanzarnos en la nueva edición de la Copa del Mundo en el 2018 en Rusia. Claro. Y con Brasil, para llegar en Brasil en una primera etapa, los inmigrantes haitianos pues tenían que pasar por Ecuador, por Bolivia y por Chile en algunas ocasiones.
Entonces Chile, al ver que algunos se quedaban, también ofreció algunas facilidades migratorias. Así que en Brasil estamos hablando de 80, 85, 90 mil personas, pero lo que se debe de subrayar en el caso brasileño es el hecho de que Brasil decidió regularizar su situación. Así que en un flujo migratorio que se inició después del terremoto, ya en mayoría las personas están en una situación migratoria regularizada. Y Chile está haciendo el mismo camino. Pues para cerrar ese paréntesis, hay que decir que la diáspora está muy incómoda con la actual administración haitiana por esa obligación, digamos, fiscal de 10.000 GURD que tendría que pagar cada haitiano que vive fuera del país para tener acceso a los servicios del Estado, lo que quiere decir que hasta para hacer un pasaporte, un miembro de la diáspora que llega a Haití y que quiera hacer un pasaporte o cualquier otro servicio del Estado, tendrá primero que pagar esos impuestos. En cuanto al resto de la población, digamos que ya está en el territorio nacional, la población se ha quejado de que hasta ahora no se ha sentido un liderazgo fuerte desde, digamos, las dos cabezas del Ejecutivo, porque en Haití el presidente es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el jefe del gobierno. El gobierno, claro. Entonces, todavía, digamos, se espera más. Se espera que el gobierno, la administración, pueda desplegar mayores esfuerzos para responder a las necesidades básicas de la población. Hemos hablado de esos flujos migratorios hacia Chile y hay que verlo, Fausto. Vas al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, el aeropuerto está lleno, pero lleno de jóvenes haitianos que van a aventurarse a la emigración buscando mejores condiciones de vida bajo otros cielos. Así que todavía, digamos que la nueva administración no ha mostrado cierta capacidad de retener a esos jóvenes que ya no ven mucha esperanza en el país y decidan irse a través de las redes familiares, personas que ya están establecidos en otros países de los que hemos citado, o a veces son jóvenes que después de los estudios superiores no han podido inscribirse, después de los estudios secundarios no han podido inscribirse en alguna universidad para poder estudiar y se aventuran a la emigración. Así que el balance ahora no es un balance muy positivo para el equipo que está en el poder actualmente en Haití. De manera que aún la economía haitiana no termina de recuperarse completamente de la catástrofe del terremoto del 2012 y la prometida ayuda internacional tampoco ha sido recibida en su totalidad como fue planificada. No hay que discutir que la ejecución de los planes de reconstrucción tampoco ha podido llevarse a cabo en la totalidad de su dimensión, pues hubo un segundo huracán que colapsó algunas regiones centrales y del suroeste haitiano, me parece, ¿no? Golpeó inmisericordiamente el aparato productivo y algunas provincias como contrapeso a lo que había hecho el terremoto. Hay que tomar en cuenta eso. Así es. ¿Qué porcentaje de la economía está previsto para que crezca en este año fiscal que se ve venir? Hay dos campos en los cuales que se ve un crecimiento. Y es un crecimiento cuando tú lo comparas al año pasado, quizás un 5 o 7%. Las telecomunicaciones y el turismo. Hay que decir... Servicio.
En el turismo, Haití actualmente está recibiendo, por ejemplo, más cruceros que la República Dominicana, a pesar de que la República Dominicana ha ido creciendo en términos de recepción de turistas, ya sobrepasando los 6 millones al año. Sin embargo, en lo que se llama turismo de crucero, todavía Haití recibe más turistas en ese aspecto, y la tendencia va para el crecimiento, porque las empresas que se ocupan de ese tipo de turismo han mostrado interés en aumentar, no sé, con otros barcos, aumentar el tráfico. En cuanto a las telecomunicaciones, la experiencia que se está haciendo es una experiencia muy interesante, porque además de, no sé si podríamos citar las empresas, pero además de la empresa Digicel, que es una empresa que tiene presencia en todo el Caribe, ya la NATCOM, que es una empresa, que es una combinación, es una alianza del Estado con unos inversionistas coreanos, también ha ido tomando buena parte del mercado haitiano. Una empresa estatal. Teníamos la Teleco, que era una empresa estatal. Correcto. Que se ocupaba de las telecomunicaciones, y digamos que en los años 60, 70, mucho del tráfico internacional de la República Dominicana se manejaba a través de la Teleco en una época. La Teleco era una de las empresas telefónicas más modernas del Caribe. Eficiente. Esa empresa, por mala gestión, corrupción a distintos niveles, colapsó. Y el Estado, pues, ofreció la participación a algunos inversionistas, y vinieron desde Taiwán, vinieron algunos inversionistas, y Corea vinieron para poder fortalecer la empresa, que ya está ganando espacio en el terreno de las telecomunicaciones. Es competitiva, en cortas palabras. Es competitiva, definitivamente. Así que en esos dos campos podemos decir que Haití... Uno de los pocos países de América Latina que le queda una empresa de telecomunicaciones. Sí. Casi muy poco. Sí. Pero, Edwin, ¿piensas tú que el modelo de gobierno, que la gestión que lleva a cabo el presidente está dirigida exclusivamente hacia el sector agroindustrial, o va a llevar a cabo políticas públicas más correctas hacia los sectores de salud, educación, inversión en vivienda, infraestructura, además carreteras, puentes? El presidente ha venido con grandes proyectos, pero digamos que son ideas que no se han convertido en proyectos reales, palpables. Ha hablado, por ejemplo, de ese gran proyecto periférico alrededor de la ciudad de Puerto Príncipe, que conectaría, ya que viviste en Haití puedes entenderlo fácilmente. Sí, es una carretera periférica que va a tener distribuidores para conectar desde el sur, la ciudad de Leogán, pasando por Carrefour. Una avenida de circunvalación, digamos, ¿no? Más o menos. Ok. Entonces, que tendría distribuidores que conectaría, pues, varias partes periféricas de la ciudad capital, como Carrefour, como Tabar, como la carretera hacia el norte. Conectaría hacia el sur y hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. En dirección a Cabo Haitiano. En dirección a Cabo Haitiano, pasando por Moí. Ok. Y San Marcos. Ok. Pero que también desde Carrefour, ves la carretera de Leogán, que va a Leogán. Sin embargo, son ideas, porque todavía no hay identificación para los fondos
con los cuales esas ideas se convertirían en proyectos reales. ¿Y en qué proyecto está involucrado en este momento, de manera concreta, el ejercicio del primer año del presidente? Digamos que en el aspecto de la salud ha hecho algunas acciones bien concretas. Y, por ejemplo, ha mejorado el tratamiento con relación a los diálisis, las personas que sufren y que necesitan ese servicio. En Haití era muy difícil conseguir el servicio de diálisis, y ahora él ha hecho, y hay que reconocer que la nueva administración ha dado una prioridad y han estado instalando las máquinas necesarias en varios hospitales en el país. Entiendo que en el aspecto de la salud, por lo menos pueden decir que eso se ha realizado. Importante. Sí. ¿Y en el aspecto de la educación? En el aspecto de educación, sabes que Haití, bajo la administración de Martelly, creó el FNE, el Fondo Nacional de Educación. Una vez más, tenemos que hablar de la diáspora, porque ese fondo, ese FNE, sí, Fondo Nacional de Educación, en parte se financiaba o se financia hasta ahora con otras percepciones que se hacen sobre la diáspora. Sobre cada remesa que un inmigrante haitiano en cualquier país del mundo envía a Haití, se percibe $1.50. Dirigido a ese fondo de la educación. Dirigido hacia ese fondo. Sin embargo... Pero no está mal eso. No está mal, al contrario. La gente han visto que fue una idea muy noble crear un fondo para que todos los ciudadanos haitianos y especialmente los niños tengan la posibilidad de acceder a la educación. Pero lo que se cuestionó es que en ningún momento dado se había elaborado una ley que permitiera la gestión de ese fondo. ¿Pero se invirtió en la educación? Con muchos cuestionamientos, Fausto, con muchos cuestionamientos. La gente, ¿no?, ha estado preguntando de la seriedad, la honestidad con la cual... la totalidad del fondo no se aplicaba en la educación. Así se dirigían fondos hacia otros gastos, ¿no? Pero no estaba tan claro, no había mucha transparencia. No hubo transparencia en el manejo del fondo. Y hay muchos cuestionamientos. Pero de todos modos, hay que decir que hay nuevas escuelas que han sido construidas, hay un esfuerzo, por lo menos palpable, en esa dirección. ¿Y el nuevo gobierno tiene previsto proseguir con ese proyecto? No, definitivamente. Lo que se está haciendo a través del Parlamento es es elaborar y votar la ley que va a permitir que haya mayor transparencia y que por lo menos la gente que está en la diáspora que cuestione el modo de gestión, que reciba respuestas, que estén mejor informados. La diáspora quiere saber en qué son invertidos sus impuestos. Así es. En cuántas escuelas, en cuántos institutos. Así es. Es la exigencia de toda la ciudadanía del Caribe y de América Latina. Es el punto débil de los gobiernos del continente. La transparencia de gestión. Tú puedes verlo. Sí. Los escándalos de Odebrecht lo ponen claro. De todos modos, Edwin, para conversar sobre ese y otros temas, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta.
lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. En su programa Política Exterior, conversando este domingo con el apreciado amigo y diplomático haitiano Edwin Paraizón sobre temas de palpitante actualidad, sobre la isla de Santo Domingo, tanto sobre Haití como sobre República Dominicana. Edwin, el intercambio comercial dominico-haitiano es un aspecto muy importante en la vida institucional de las dos naciones. Se estima en unos 3.500 millones de dólares el negocio formal. Eso no incluye, lógicamente, los aspectos informales en el movimiento de la economía que no pueden medirse. Pero un componente importante de ese intercambio comercial es el que reside en los llamados intercambios binacionales, mercados binacionales, ¿no?, que se producen en la frontera norte, digamos, en Dajabón, y como contraparte en la provincia de Juaramende, en Pedernales, como contrapeso la provincia de Anza-Pitre, y en Elías Piña, con contrapeso con la provincia de Belader. Luego hay un intercambio muy movido en la frontera con Jimaní, que está muy cercano a la capital de Puerto Príncipe, que ya es prácticamente donde ocurre una gran circulación de mercancías, lo que hace prácticamente imposible un mercado binacional, pues se hace de manera directa ya, de manera macro, con los grandes comerciantes, con los grandes empresarios, ¿no? Pero yo observo que hay una raíz histórica en ese intercambio binacional, en la parte de Juanamende, en la parte de Elías Piña, en la parte de Pedernales. No son mercados de hace 5 años ni de hace 6 años, son mercados de hace décadas y décadas. Lo que pasa es que, resultado de la animadversión, de la predisposición histórica, ¿no? No había difusión hacia esas actividades y eran observadas como actos clandestinos. Todavía el intercambio comercial no era tan fluido, las relaciones políticas no eran lo suficientemente transparentes, existían componentes de animadversión, pero los pueblos encontraban la manera de hacer su intercambio y lo llevaban a cabo. ¿Cuál es tu visión de ese componente comercial, humano, cultural que allí se produce? ¿Cuál es tu enfoque? Tú que manejas el componente de la diáspora y que quieres una visión más de conjunto sobre este tema. Bueno, hay un punto que acabas de señalar, Fausto, que es muy importante. En el caso del mercado de Dajabón y Juanamende, hay que decir que es un espacio histórico, desde el tiempo de la colonia, claro, entre franceses y españoles, ya había un espacio de intercambio.
Y ese espacio, pues con el tiempo se ha fortalecido, a pesar de que ha tenido altos y bajos. Pero podríamos tomar como referencia el embargo que fue aplicado contra el gobierno golpista en Haití, y que eso permitió una redinamización de esos mercados binacionales, aunque en gran parte estábamos hablando de canales para el contrabando. Sin embargo, es un referente importante, porque a partir de ese momento, algunos organismos internacionales, como la Unión Europea particularmente, pues vio lo que estamos ahora subrayando. Es que es un espacio comercial, pero que sin embargo da la posibilidad de una socialización, da la posibilidad de fortalecer los lazos entre haitianos y dominicanos. Porque el hecho de negociar, hasta el hecho de negociar un precio para un producto, para un artículo que implica una convivencia. Implica un diálogo, una conversación. Claro. Y entonces se ha comenzado a poner una atención especial a los actores de los mercados binacionales, incluyendo a los síndicos en ambos territorios, porque los ayuntamientos, en parte, hacen una percepción de los quienes participan de ese intercambio comercial. ¿Qué ha pasado? Se benefician con los tributos del intercambio. Claro, se beneficia. Claro que sí. Sin embargo, del lado haitiano, Fausto, siempre ha habido la queja de que los ayuntamientos haitianos no pueden beneficiarse de esa percepción que se hace. El elemento que se ha manejado del lado dominicano ha sido que por la inestabilidad institucional, la inestabilidad política que hemos tenido durante cierto tiempo en Haití, realizar esa actividad comercial en territorio haitiano no ofrecía todo el ambiente de seguridad y de garantías. Sin embargo, ya podemos decir que en Haití hay cierta paz social y política que pudiera dar ahora la ocasión, en el marco del diálogo bilateral y binacional, comenzar a ver la posibilidad de que en los 2 días de mercado que tenemos, en los puntos fronterizos que ya hemos señalado, por lo menos un día se haga en territorio dominicano, otro día de la semana se haga en territorio haitiano, para así hacer cierto equilibrio para todos los actores que están implicados, todas las partes interesadas en que esos intercambios comerciales a ese nivel pueda seguir creciendo. Porque al otro nivel que también mencionabas, el nivel de las grandes exportaciones marítimas y terrestres, esas flotillas, esas flotillas de camiones que vemos en la frontera a veces, ¿no? También el nivel de intercambios de servicios. Ahora, algunas empresas telefónicas que están en Haití han visto la manera de hacer ganancias, hacer dinero con la comunidad haitiana que está en la República Dominicana, porque te ofrecen la posibilidad de recargar el teléfono desde la República Dominicana. Puedes recargar el teléfono de alguien que está en Haití. Para tu comunicación en Haití. De alguien que está en Haití. No, para la comunicación de esa persona en Haití mismo. Correcto, o sea, que la diáspora haitiana aquí pueda practicar un gesto de solidaridad y recargarle un teléfono a un familiar que reside en Haití. Así es. Pero para lograr esto, se han instalado en varios puntos en la República Dominicana las máquinas que permite a cualquier inmigrante haitiano aquí
recargar un número para un haitiano que está en el territorio nacional. Se está llevando a cabo eso. Se está llevando a cabo. Excelente. Además de esto, ¿Cuáles compañías lo hacen? ¿Digel? Digicel, Natcom, porque Ya. son las dos más importantes que tenemos en el campo de las telecomunicaciones. Así que en algunos colmados, en algunos centros, los centros más visitados, los centros de la comunidad, por ejemplo, son los centros donde hay compañías de remecedoras, ¿no? Claro. Porque un estudiante haitiano va en esa remecedora para recibir dinero, o un obrero haitiano que vive en la República Dominicana va para enviar. Claro. Así que en esas remecedoras se han instalado las máquinas que permiten eso. Hay una dinámica económica muy interesante que se ha diversificado, que no nueva. se ha quedado en lo que conocíamos hace años, que son los mercados a nivel de la frontera, sino se han ampliado. Se ha diversificado el intercambio. Diversificado, totalmente. Por otras vías. Totalmente. Muy importante eso. Sí. Edwin, ¿cómo analizas tú el trabajo institucional del gobierno haitiano en términos de dotar a sus ciudadanos de sus documentos básicos como su cédula de identidad, sus pasaportes? Porque yo recuerdo cuando ejercí la función de cónsul general en Puerto Príncipe, siempre había un tapón enorme para la obtención de los pasaportes, había mucha presión, era más la demanda que la posibilidad de salida, habían pocas oficinas, y era un problema de infraestructura, ¿no? Claro, había mucha inestabilidad también en ese momento. El gobierno del presidente Aristide estaba siendo golpeado por guerrillas y por intentos de golpe de Estado que finalmente lo desalojaron del poder, dirigido perfectamente desde el norte. Todos sabemos quién lo derrocó. Y tengo esa visión, tengo ese recuerdo, ¿no? ¿Cuál es la nueva dinámica de las autoridades haitianas de esas áreas para dotar a sus ciudadanos de documentos? ¿Se ha regionalizado o sigue siendo un componente exclusivamente de Puerto Príncipe, donde haya que ir de las provincias a la capital a dotarse de los documentos? ¿O hay oficinas de pasaporte en el norte, en el sur, en el este? ¿Cómo funciona ahora esa mecánica? Lo que se ha hecho, Fausto, es abrir más oficinas de distribución de los pasaportes, pero no de impresión de los pasaportes. ¿Ok? Hace tiempo... De distribución. De distribución. Es decir que después de que los pasaportes estén impresos, estén listos, entonces quienes habían depositado, habían hecho la solicitud de una nueva libreta, lo puede conseguir no tan solo en esa oficina que acabas de mencionar, sino en cualquier otra. O sea que las filas son menores. Las filas son menores en ese lugar que mencionas, que está en la LU. Claro. Entonces ahora en Puerto Príncipe por lo menos debe de haber 12 o 14 nuevas oficinas o puntos de distribución. ¿Y en Cabo Haitiano, por ejemplo? En Cabo Haitiano no estoy tan seguro, quizás haya uno o dos. Pero yo sé que en Puerto Príncipe hay más de... Sigue concentrado en la capital, el manejo de ese documento. Sí. Pero a lo que tenemos que pasar es la capacidad, por ejemplo, tal como acabas de decir, a nivel regional, que por lo menos por región o por departamento pudiéramos tener una oficina de impresión y de preparación, de elaboración de los pasaportes. Normalmente la libreta es confeccionado en Alemania. Es una compañía alemana que por razones de seguridad prepara la libreta. Pero la impresión, que es el hecho de poner los datos personales, la fotografía biométrica y todo esto, que es la primera página del pasaporte, pues se hace en Haití
y en Washington. Sobre el caso de Washington, nosotros en la diáspora haitiana en la República Dominicana nos hemos quejado a las distintas administraciones que han pasado durante los últimos 15 años, por el hecho de que estando la comunidad haitiana en la República Dominicana la más cercana al país de origen, nos vemos en la necesidad de esperar que nuestro pasaporte vaya hasta Washington y regrese, lo cual se hace en un tiempo no menor de 3 semanas a un mes. Muy lento el proceso. Muy lento el proceso. Pues hemos dicho que la República Dominicana, la comunidad haitiana en la República Dominicana, siendo la comunidad que más solicitudes de libretas ha hecho en los últimos años, estamos más de la mitad, el 55% de los documentos tratados en Washington vienen desde la comunidad haitiana de la República Dominicana. Pues hemos argumentado de que es importante que en Santo Domingo tengamos una máquina de impresión de los pasaportes, para no tener la necesidad de enviarlo hasta Washington, sobre todo que estábamos... Que la embajada pueda emitirlo. Que lo pueda emitirlo. O el consulado, ¿no? Claro, que lo pueda hacer. Sobre todo que frente a la República Dominicana estábamos en una situación muy especial. Es el hecho de la aplicación o de la entrada en vigencia de la ley de migración y del plan de regularización. Entonces teníamos un tiempo récord para poder hacerlo. Pero la idea chocó con el hecho de que se ha dicho que por razones de seguridad, que la misma administración norteamericana ha querido, en su lucha en contra del terrorismo, controlar los pasaportes. La certeza de la información que se coloca allí. Así es. Tema difícil y complicado. Muy difícil. De todos modos, sobre ese y otros temas, seguiremos conversando con el amigo Edwin Paraizón, diplomático haitiano y un gran amigo del pueblo dominicano. Volvemos con su programa Política Exterior. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias nuevamente con su programa Política Exterior, hoy conversando con Edwin Paraizón. Estimado amigo, ¿cuál es
la situación real de la MINUSTAH. Hay muchos rumores, muchos comentarios de que esa fuerza de seguridad tiene previsto retirarse del territorio haitiano el próximo año con un calendario, que hay desierto. Y en segundo lugar, ¿cómo tú percibes las relaciones políticas de la República Dominicana de Estado a Estado, en el gobierno haitiano? ¿Cómo está la dinámica? ¿Cómo está la comisión mixta bilateral? ¿Cómo se sienten los trabajos? ¿Cuál es tu lectura desde Puerto Príncipe hasta Santo Domingo? Si comenzamos por el último punto, ese segundo punto, hay que decir que desde la instalación de los dos presidentes, estamos con dos nuevas administraciones, ¿no? Claro. No se ha reiniciado o no se han reiniciado los trabajos de la comisión mixta. Así que no hay todavía, bajo estas dos administraciones, no hay un relanzamiento, lo cual debe de hacerse porque hay unos temas que han dominado la actualidad en las últimas semanas, que han creado, digamos, falsas preocupaciones en la República Dominicana. El hecho, por ejemplo, que Haití haya decidido removilizar su ejército. Yo no entiendo por qué esto ha creado un debate en la República Dominicana como en términos de seguridad nacional. Eso es un derecho que tiene cada nación de articular su fuerza de seguridad y su protección. Así es. Y en Haití tampoco es un tema que ha hecho la unanimidad. Es decir, que la nueva administración lo había prometido durante la campaña, están tratando de cumplir con una promesa de campaña, sin embargo, no hay fondos para poder sostener este proyecto. Tampoco a nivel internacional no se ha recibido el apoyo que pudiera necesitarse, apoyo no tan solo económico, sino apoyo en términos de asistencia técnica. Logístico. Formación. En todo esto no ha habido, digamos, esa iniciativa no ha recibido la simpatía, no ha recibido el calor de los actores importantes e influyentes de la comunidad internacional. En cuanto a la salida de la MINUSTAH, yo diría que es un tema que ya estaba en el debate nacional hace varios años. Desde que llegó la MINUSTAH, hay sectores en Haití que nunca han visto con buenos ojos de que la seguridad nacional esté en manos de tropas extranjeras. Nunca esos sectores han descansado en sus luchas para poder lograr el retiro de las tropas. Bueno, estamos conscientes de que pasamos por situaciones donde había tanto desacuerdo y un nivel de violencia política que las mismas autoridades haitianas no pudieran controlar, que en algún momento era necesario que las tropas onubenses pudieran estar. Pero ya ¿cuál es ese comportamiento en su trato con el ciudadano de a pie? ¿Cuál es la lectura que hay? Sí. No creo que podríamos hablar de una fuerza agresiva en este caso. Al contrario... El pueblo haitiano no se siente humillado en términos directos por la fuerza, o sea, en términos de trato, de represión. No. En términos de dignidad, sí, asume una actitud. Así es. Ya. Creo que lo dijiste muy bien, Fausto. Sobre todo que han hecho, digamos, la buena decisión de haber puesto en la dirección de las fuerzas a un país querido por los haitianos, a Brasil. Estoy hablando de Brasil. Claro. En Haití hay una conexión histórica con Brasil, no solamente desde el punto de vista del deporte que nos une, a través del fútbol, que es nuestro deporte rey, pero también a través de elementos
socioculturales y religiosos. Ya. Brasil tiene una población negra importante que practica el vodú, que tiene un origen africano, así que hay también... Con muchas coincidencias históricas. Así es. Igualmente a través de la música, el carnaval brasileño, la participación... La cultura, el la folclore. cultura. Pues esto fue una decisión estratégica, porque los mismos militares brasileños en los barrios más violentos, estamos hablando de barrios como Cité Soleil, Bel Air o Carrefour, donde las tropas brasileñas se hacían acompañar con algunas ONGs brasileñas, una en particular que se llama Viva Río, que desarrollaron proyectos digamos, útiles, importantes para las comunidades. De convivencia ciudadana. De convivencia, pero también que aportan social y económicamente para estas poblaciones. En Carrefour se desarrolló un proyecto de tratamiento de los desechos. Las aguas residuales. No solamente las aguas, sino los desechos cotidianos, la basura. La basura. Y esto se ha visto como un modelo que podría ser replicado hasta en otros países. Por eso, digamos que sí, en términos de dignidad, los haitianos quisiéramos, habíamos siempre querido ver que las tropas en algún momento salieran del país. Sin embargo, fuera de algunos casos, digamos, excepcionales, y no fueron, digamos, de abusos de derechos humanos en el sentido que lo conocemos, sino donde agentes de la MINUSTAH, soldados de la MINUSTAH, hayan sido implicados en abusos sexuales o en actos inmorales. Esto pues ha chocado a la sociedad haitiana. Ahora mismo me recuerdo viendo un joven muchacho que fue violado y que por unos soldados uruguayos. Pero han sido casos excepcionales. No es la dinámica constante. Aunque el nivel del escándalo ha impactado la imagen. Pero aunque otro elemento que sí ha impactado seriamente a Haití es la implicación de la MINUSTAH en el asunto del cólera. Eso sí. Entonces, esto fue toda una lucha para llevar al organismo a reconocer que efectivamente fue por la contaminación de ese río que la población haitiana en gran parte fue víctima de esa enfermedad. Básicamente tropas hindúes, ¿no? Sí. Eso se llevó hasta a la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Lo reconoció la ONU? No lo reconoció. Ban Ki-moon lo reconoció. Y decidió hacer un fondo especial para combatirlo. Así Pude es. verlo, ¿no? Así es. Ya era tiempo. Entonces se saluda el hecho de que ahora se ha iniciado ese retiro de las tropas. Entonces, en cuanto a las relaciones Haití y República Dominicana, tal como decíamos al principio, ahorita, es importante que los actuales presidentes inicien una nueva hoja de ruta. Así es, para poder relanzar los trabajos, pero también aterrizar sobre algunos temas. Proyectos comunes. El presidente Medina, me recuerdo, hace algunos años, retomó una idea que fue expresado en un momento dado por el expresidente Hipólito Mejía, que era la construcción de unos hospitales en la zona fronteriza. Correcto. Entonces, es un tema que está en agenda hace tantos años que sería bueno poder en algún momento dado concretizar
la construcción de algunos hospitales en la zona fronteriza. Pero tenemos también problemas con los pescadores en la zona de Pedernales y Anzapit. Hace tantos años que los pescadores haitianos a veces se quejan de que son confiscados sus motores, pero que tampoco ellos entienden, mis compatriotas no entienden, que hay veda sobre algunos productos del mar en la República Dominicana en algunos periodos del año, y que eso hay que respetarlo. Así que es un tema que se debe abordar de manera son pequeños conjunta. Detalles, claro, que la Comisión Mixta Bilateral puede debería resolver. trabajar. Y la agenda de los empresarios, la agenda que estaban llevando a cabo un grupo de empresarios dominicanos con algunos proyectos específicos entre las dos naciones. Sí, ¿Cómo tú la hasta percibes? se creó el Consejo Binacional, Correcto. el Consejo Empresarial Binacional. ¿Lo Del sientes activo, lo sientes no dinámico? no tanto, porque del lado dominicano lo dirigía Juan Bichini, del Sí. lado haitiano era Acra. Bueno, Acra aparentemente está mucho más ahora del lado dominicano que del lado haitiano, porque hubo una implicación, una situación un poco difícil para él, y entiendo que quizás eso haya impactado negativamente sobre el Consejo. Ya. No siento ese dinamismo. Bueno, de hecho, no hemos escuchado hablar de esas reuniones. Ellos tuvieron varios encuentros. Un primer encuentro en Miami con la participación del ex primer ministro Lamotte. Sí. Y hubo también reuniones en Puerto Príncipe. Participaban de manera muy dinámica en el diálogo que fue iniciado por las autoridades de ambos países después de la crisis que tuvimos tras el fallo del Tribunal Constitucional. Pero ahora mismo, y qué bueno que lo hayas mencionado, no se siente esa participación de los empresarios en el diálogo binacional, y creo que ya es tiempo que tengamos, más que un simple diálogo entre los dos gobiernos, una cumbre binacional que reúna a los actores que están interesados en la mejoría de las relaciones entre los dos países. Gracias, Edwin. Hemos llegado al final de este programa. Será desde Puerto Príncipe, cuando nos veremos próximamente en otra entrevista con otros líderes, con otros funcionarios, estadistas haitianos, donde discutiremos este y otros temas a lo que le daremos continuidad y a lo que le daremos una mayor difusión. Gracias por venir. Con mucho gusto. Siempre bienvenido. Señoras y señores, hemos conversado con el ex embajador haitiano en la República Dominicana, Edwin Paraizón. Será hasta el próximo domingo, donde volveremos con su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias.